Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús. Muy buenos días, queridas familias, bienvenidos a esta celebración. Celebramos hoy el cuarto domingo de Cuaresma, el de la alegría prepascual. Ya está muy cerca la Pascua y Jesús quiere celebrar con nosotros la resurrección, la vida nueva. Él es la luz que nos guía y nos anima a seguir. Él, elevado, es la señal clara del amor de Dios por la humanidad. Unidos en el canto, comencemos esta celebración. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. Que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos volvemos a reunir como cada semana en esta, la mesa de todos, para celebrar juntos la Eucaristía, para dejarnos iluminar e interpelar por la palabra de Dios. Por eso los invito una vez más a presentarle nuestro corazón a Dios, confiando en su misericordia. Perdón, Señor, hoy yo te ofendí. Perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer y me esperarás en mi atardecer. Perdóname, pues no sé vivir de mis hermanos, yo me separé. El calor de tu dulce hogar quiero revivir, haz que vuelva a ti. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Rezamos esta misa por las intenciones de todos aquellos que nos están siguiendo en este momento, por la televisión pública, por la radio, por las redes sociales. Rezamos por todas las familias de nuestra diócesis, rezamos por los que están enfermos, rezamos por el personal de la salud, todas nuestras intenciones, incluso las que están en lo más profundo de nuestro corazón, con la certeza de que Dios las conoce, se las presentamos ahora juntos a Dios en esta oración colecta. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras infidelidades y pecados nos apartan de Dios, pero Dios no se aparta de nosotros porque quiere mostrar su fidelidad y su misericordia. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades
imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieran 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro y el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persa: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos cantando. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes
han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que la practicáramos. Es palabra de Dios. Dios nos muestra su amor enviando a su Hijo, el Salvador del mundo y de la historia. Atendamos con fe y amor a la palabra de Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, tercer domingo de Cuaresma, Jesús se definía en el Evangelio como el templo de Dios. Cuando hablaba del templo, hablaba de su propio cuerpo. Y por eso decía: si destruyen este templo, en 3 días lo volveré a reconstruir. Se refería al templo de su cuerpo. Y entonces, nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Nosotros también somos santuarios, somos templos de Dios. La primera lectura de hoy es del segundo libro de las Crónicas, un libro bastante desconocido del Antiguo Testamento. Pero allí, en el libro de las Crónicas que leímos hoy, dice: todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo contaminaron el templo. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo contaminaron el templo. Y entonces, si el templo es nuestro propio cuerpo, si cada uno de nosotros es templo de Dios, la pregunta que quisiera compartir con ustedes es: en tiempos de pandemia, ¿con qué nos hemos contaminado? ¿Con qué nos contaminamos en tiempos de pandemia? Creo que una de las primeras cosas que nos contaminó fue el miedo. El miedo que nos contaminó el corazón, que nos contaminó la mente, y entonces hubo mucho desconcierto, mucha parálisis, no saber qué hacer, un miedo que se transformaba por momentos en pánico. Creo que también nos hemos contaminado de pesimismo, de mala onda, y por eso también para algunos es tan difícil encontrar un horizonte de esperanza en la situación que estamos viviendo. Creo que nos hemos contaminado de desinformación o de noticias falsas. Lo que a veces en los medios periodísticos dicen
hemos comprado pescado podrido. Y entonces hemos puesto en duda la bondad de las vacunas, hemos comprado noticias que nos generaban pánico, terror, y muchas de ellas noticias falsas, donde hubo acusaciones encontradas en esta famosa grieta de la que hablamos, pero donde hubo poco de esperanza, poco de ciencia, poco de aquellos que saben de verdad, porque hemos consumido mucho de todo, porque cambió nuestro ritmo de vida y por lo tanto a veces estamos más delante del televisor o hemos estado más delante de las redes y entonces también nos hemos contaminado de pescado podrido, de noticias falsas que lo único que hicieron fue envenenarnos el corazón. Creo que podríamos decir que ha habido una contaminación afectiva también. Una contaminación afectiva porque también se vieron empañados nuestros vínculos. El aprender a vivir en casa con gente que quizá uno antes compartía menos horas. Las tensiones propias de la pandemia que hicieron que también tuviésemos unos vínculos más tensos con compañeros de trabajo, ni hablar a veces con los docentes que están en el Zoom con nuestros hijos. Ha habido unas tensiones lógicas que estaban ligadas a los vínculos y por supuesto también, como dije, una contaminación mental ligada a la desinformación, ligada a los miedos. El Papa Francisco dice que también hay una contaminación social. Francisco dice la degradación social. Y entonces une el Papa lo que es la contaminación del ambiente, cuando decimos que hay mucho smog, cuando decimos la contaminación de los ríos, la contaminación de los lagos. Y dice el Papa, junto con esa contaminación ambiental, también hay una contaminación ligada al ambiente humano. La contaminación de nuestra mente, la contaminación del corazón, la contaminación de nuestra sociedad. Creo que estamos llamados, y con estas lecturas, a sanear, a purificar, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro templo de Dios de tanta contaminación. Cada uno tendrá que ver qué es lo que más me contaminó en este tiempo. Pero si mi cuerpo, mi vida, mi mente, mi corazón es templo de Dios, necesito sanearlo, necesito purificarlo, necesito limpiarlo. Y para eso habrá que buscar, yo digo, el mejor descontaminante, habrá que buscar el mejor purificante. Podríamos decir, así como buscamos la mejor vacuna contra el COVID, buscar lo mejor que pueda ayudarnos a purificar, a sanear la contaminación del corazón y de la mente. Y creo que la respuesta nos la da el Evangelio. En el Evangelio comienza Jesús diciendo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Esta escena del Evangelio remite a una escena del libro de los Números, del capítulo 21 del Antiguo Testamento. Allí se dice que la gente, el pueblo de Dios que iba en el desierto, comenzó a hablar muy mal de Moisés. Comenzaron a criticarlo a Moisés y comenzaron a hablar muy mal de Dios. Miren si estarían contaminados de chisme. Estaban contaminados de esto que a veces el Papa Francisco dice el terrorismo de la lengua. Y entonces dice que Dios envió, enojado, unas serpientes abrasadoras que los iban picando y que iban muriendo. El pueblo le pidió perdón a Dios y entonces Dios en su infinita misericordia le dijo a Moisés: hacé una serpiente de bronce, ponela bien en alto y que la gente cuando la mire se curará. Eso hizo Moisés y así la gente tuvo vida. Yo creo que hoy todos nosotros tenemos que mirarlo a Jesús en la cruz. Mirarlo a Jesús, que solo por amor uno puede encontrar alguna razón, ha entregado la vida por cada uno de nosotros.
por un Jesús que tanto nos ama, como también nos dice el Evangelio, que conoce todos nuestros contaminantes, conoce todo nuestro corazón, conoce toda nuestra vida, y a pesar de eso, o junto con eso, o por eso, vuelve a entregarse en la cruz, vuelve a entregarse porque nos ama. Como dice también hoy el Evangelio, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que en Él tengamos vida eterna. Cristo, también nos dice el Evangelio, ese mejor descontaminante, ese mejor remedio que viene a purificar nuestra mente y nuestro corazón y también nuestros vínculos sociales, también es definido en el Evangelio como la luz. Vieron que cuando estamos en la oscuridad nos llevamos cosas por delante. Cuando estamos en la oscuridad, a veces todo es muy confuso. Es difícil distinguir por dónde salir. Creo que a veces estamos contaminados de oscuridad. Contaminados de oscuridad es contaminados de pesimismo, creyendo que no tenemos salida en este tiempo de pandemia, creyendo que de esta es difícil que podamos salir bien. En el mundo antiguo había como un culto al sol. Si alguna vez estudiaron alguna de las civilizaciones antiguas, había un especial culto al sol, el dios sol. Pero yo creo que también los seres humanos se fueron dando cuenta que el sol con sus rayos podía iluminar la realidad, pero no podía iluminar el corazón, no podía iluminar lo más profundo del ser humano. Por eso hay un santo, Clemente de Alejandría, que dice que en realidad es Cristo el verdadero sol. Es Cristo la verdadera luz, que con sus rayos ilumina nuestra vida, que con su luz viene a purificar, viene a sanear la contaminación del alma, la contaminación de la mente, la contaminación del corazón. Quisiera pedir entonces con ustedes que podamos, por un lado, reconocer qué fue lo que nos contaminó en este tiempo de pandemia, en los vínculos sociales, en la mente, en el corazón, y que podamos a Cristo, luz del mundo, que nos ama con locura, que vuelve a entregar la vida por nosotros, pedirle que con sus rayos llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros y que nos limpie, nos ayude a sanearnos, nos ayude a purificarnos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a Cristo, que nos ama con locura, Él, que es la verdadera luz que ilumina nuestra vida, le presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, Padre de misericordia. Te rogamos, Padre de misericordia. Por la Iglesia, por todos los cristianos, para que en este tiempo de Cuaresma crezcamos en fidelidad a la palabra de Dios y nos dejemos convertir por el Señor que nos habla al corazón. Oremos. Te rogamos, Padre de misericordia. Por los que gobiernan las naciones, para que busquen el bien del pueblo y la justicia por encima de todo. Oremos. Te rogamos, Padre de misericordia. Por los más pobres, por los que más sufren, para que encuentren en el Jesucristo de la cruz la fuerza que los ayude a superar su situación y en nosotros la solidaridad activa que necesitan. Oremos. Te rogamos, Padre misericordioso. Por nuestras familias, para que sepamos mejorarlas mediante el diálogo, la comprensión, la esperanza y el respeto mutuo. Oremos. Te rogamos, Padre misericordioso. Te rogamos, Padre misericordioso, que en tu Hijo Jesucristo ilumines nuestra vida
que nos liberes y nos purifique de los contaminantes del corazón, de la mente, de los contaminantes de nuestros vínculos sociales. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Llevemos al altar nuestros esfuerzos y trabajos unidos al sacrificio de Cristo. Queremos dar frutos de amor en esta Pascua. Queremos que la Eucaristía sea la fuerza de la misión liberadora de Jesús. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente para la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñás a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos en este momento por todos nuestros seres queridos que han fallecido, nuestros difuntos, algunos de ellos a quienes no pudimos despedir dignamente. Le pedimos a Dios que les conceda el descanso eterno. Y acá quisiera pedir también por aquellos que quizá el mayor contaminante de este tiempo de pandemia ha sido la tristeza del fallecimiento de un ser querido, que también les conceda consuelo y fortaleza a quienes han perdido un familiar, un amigo, que puedan salir adelante, sostenidos en Jesús, que es resurrección y vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos, cada uno revisando su mente, revisando su corazón, pensando en su familia, en sus vínculos, le podrá poner nombre al contaminante que ha contaminado tu templo, tu vida, tu mente. Pidámosle a Dios que nos ayude a sanear, a purificar, a curar toda nuestra vida, toda nuestra sociedad, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más nos ponemos la mano en el corazón y le pedimos a Jesús, Él que es levantado en alto para salvarnos desde la cruz, que nos regale su paz. La pandemia, el aislamiento, la cuarentena nos ha contaminado de miedo, de angustia, de tristeza, de desinformación, y por eso lo necesitamos mucho al Señor para renovarnos en la esperanza. Que Él nos regale su paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En la comunión de hoy, Cristo nos pide ser abiertos y capaces de iluminar. Vayamos con fe y confianza a su encuentro. Vamos ahora a hacer juntos la comunión espiritual. Vamos a recibirlo a Jesús en el templo de nuestra vida. Así como está el corazón, le pedimos a Él que nos ayude a sanearnos, a purificarnos. Así como salvó al pueblo judío esa cruz de bronce, a todos nosotros nos salva el Señor. Él es la resurrección y la vida. Él acompaña nuestro caminar. Él hoy viene a purificar tu vida. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenidos por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia, te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y que tu sangre nos fortalezcan, nos anime en la esperanza y en el compromiso con los hermanos. Amén. Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios, que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me basta tu gracia. Me basta tu gracia. Me basta tu gracia. Solo mi Dios me bastará. Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios, que en mi debilidad se muestra
Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como lectura sugerente para este fin de semana y para la semana en realidad, yo creo que todavía no conocemos realmente el magisterio de nuestro Papa Francisco. Creo que nos falta mucho por leer, por meditar, por reflexionar y por supuesto por aplicar. Por eso, a aquellos que vean a Jesús como luz, a Jesús quizá más enganchados en esta imagen de que venía a iluminar nuestra vida, que venía en medio de estos contaminantes de la oscuridad a sanar nuestra alma, les propongo su primera encíclica, La Luz de la Fe, Lumen Fidei se llama. No es una encíclica larga, es una encíclica que incluso Francisco escribió para darle continuación a una reflexión que venía haciendo el Papa Benedicto XVI. Lumen Fidei, primera encíclica del Papa Francisco. Y aquellos que quizá puedan entusiasmarse o engancharse un poco más con esto de nuestra contaminación mental, nuestra contaminación del corazón, con esto de esta degradación social que a veces vivimos, les propongo una encíclica que ha sido tan valorada en todo el mundo, que es Laudato Si', esta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, que es nuestra tierra. Así que creo que es un buen tiempo también para volver a adentrarnos en el magisterio de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que el Señor nos proteja, que nos conceda vida, que sane nuestro corazón y nuestra mente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos, gracias a la televisión, a la radio, a quienes nos siguen por las redes sociales. Que tengan muy buen domingo y muy buen almuerzo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, puede y cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra